el candidato presidencial Pedro Castillo y también el dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguran que no son parte del Movadef, este grupo o esta organización vinculada estrechamente con Sendero Luminoso. Es cierto que sus vínculos más cercanos y además abiertamente reconocidos son con el chavismo, con la izquierda cubana y la boliviana. Lo que no queda claro, sin embargo, es por qué. Si esas son sus corrientes inspiradoras, ¿cómo así convocaron, reclutaron para el Parlamento a candidatos hoy virtuales congresistas que sí mantienen o mantuvieron vínculos con el Movadef? Y que si bien ahora este grupo pues no lanza bombas, sigue reivindicando el pensamiento Gonzalo, ese pensamiento violentista. Admiradores además de quienes piden la libertad de Abimael Guzmán. Carmen Alvarado y Cristian Loaiza con todos los detalles. Se han convertido en la sorpresa del nuevo periodo legislativo. Es la bancada de Perú Libre que se proyecta a ser la principal fuerza del Congreso de la República. Los reflectores apuntan directamente sobre sus antecedentes y cuál es el recorrido que han tenido que trajinar para llegar a ser parlamentarios. Es el caso del profesor Edgar Tello Montes. En el 2017, uno de los rostros más visibles de la huelga de maestros. Ahora, un flamante padre de la patria. Se le ha visto en arengas sindicales o a ritmo de reggaetón durante una campaña sin precedentes. No pasó mucho para que los señalamientos por presuntos vínculos con el Movadef captaran todas las miradas por su pasado como dirigente del CONARE-SUTEP. Yo reitero, yo no tengo nada que ver con prácticamente relaciones, militancias, simpatías con organizaciones terroristas. El CONARE en la realidad es el brazo político de la organización del Movadef, que en otras palabras es Sendero Luminoso, ¿no? Es más, desde 1980, desde un poco más antes, siempre ha pretendido Sendero Luminoso controlar el SUTEP. Sin embargo, por la organización, digamos, a nivel nacional que tenía Patria Roja, no se la ha permitido. Hasta que en el 2013 ellos constituyen esta organización bastante pequeña que se llama el CONARE, hasta que en el 2017 ya aparece la figura del señor Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué respondería a las personas que dicen, porque se dice que el CONARE-SUTE es igual o es sinónimo de Movadef, o simplemente es una plataforma de Movadef? Ese lenguaje viene de aquellos que no representan al Magisterio Nacional, aquellos que se han burocratizado, que han llevado a la corrupción y a la convivencia con todos los gobiernos de turno para poder beneficiarse de los aportes de los maestros. 4 de agosto del 2013. Son imágenes del 4º Congreso Nacional del CONARE-SUTE que se desarrolló en Huancayo. Entre aplausos, Edgar Tello Montes acababa de ser elegido secretario de Economía de la organización. Seguimientos de la Policía Nacional advertían la presencia de excarcelados por terrorismo como Estela Flor Guillermo Álvarez. 4 años después, 12 de julio de 2017. Ya consolidado como uno de los hombres más cercanos de Pedro Castillo, exponía a viva voz el pliego de reclamos de los docentes en la Plaza San Martín. A su alrededor, personas con comprobadas vinculaciones con el Movadef o que estuvieron en prisión por haber pertenecido a las filas de Sendero Luminoso, según la Dirección contra el Terrorismo. Y en estas imágenes captadas, por ejemplo, se ve al señor Dax Cicinio Medina Flores, excarcelado de Sendero Luminoso. ¿Usted lo conocía al señor Dax Cicinio? En las convocatorias públicas yo no sé quién se acerca como el día de hoy. ¿Hubo infiltraciones de Sendero Luminoso en el CONARE-SUTEP o no? El magisterio es un frente, ¿no? El sindicato es un frente. Y a los delitos
que cada persona deba tener son responsabilidad de cada persona. Cuando usted fue secretario general, no debió de decir, oye, acá no se acepta ningún tipo de personas que tengan antecedentes con Sendero Luminoso. Nosotros hemos hablado claramente a nuestros afiliados, ¿no? Y eso tenemos claro, ¿no? El deslinde, pero cuando hay movilizaciones, los que tienen que regular la calle, ya indudablemente ver infiltraciones o no hay infiltraciones, ¿quién son? ¿No? Para eso está en el grupo Terna, que son los policías de civil. Eso ya es tarea de la policía, ¿no? La policía, el Poder Judicial, ¿no? Mayo de 2018, un año después. Es el grito de lucha del candidato presidencial Pedro Castillo, del ahora congresista electo de la República Edgar Tello Montes. Quiero saludar al compañero Edgar Tello, que viene de la capital Perú. Y de Alex Chamán Portugal, detenido y encarcelado en el penal Miguel Castro Castro entre 1992 y 1995, acusado de pertenecer a Sendero. Mis queridos compañeros y compañeras. Y fue precisamente Alex Chamán Portugal, un viejo conocido de los veteranos agentes de la Dirección contra el Terrorismo, el que presenta a Pedro Castillo y a Edgar Tello como expositores de este foro denominado La crisis de la educación pública latinoamericana en el marco del capitalismo neoliberal. Pedro Castillo Terrones es el máximo dirigente de las bases regionales del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación Peruana, que el año pasado desenvolvió una vigorosa y exitosa lucha contra los gobiernos mafiosos y neoliberales del Perú. Alex Chamán fugó a Bolivia en 1995, en donde consiguió refugio político. Es muy activo de las redes sociales, en donde expone temas como la vigencia del marxismo y la lucha en el siglo XXI. Como docente universitario, da innumerables conferencias en las que muestra su admiración y preocupación por la salud del sanguinario terrorista Abimael Guzmán. Este video fue registrado el año pasado. Quieren decir al pueblo peruano: no se levanten, porque mañana más tarde, así como el doctor Abimael Guzmán, la profesora Eleni Parraguirre y tantos otros revolucionarios y revolucionarias, a ustedes los vamos a meter en condiciones inhumanas. El mismo que el actual congresista Tello Montes llama compañero. Con invitación del compañero Alex Chamán, catedrático de esta prestigiosa universidad, yo saludo aquí al magisterio boliviano, que de alguna manera no ha caído todavía en las garras del neoliberalismo. ¿Usted conoce excarcelados de Sendero Luminoso? Bueno, yo cuando dirijo las convocatorias en la plaza pública, yo no sé quién tendrá o no tendrá antecedentes, ¿no? Yo me reúno con maestros que la condición para ser parte del sindicato es ser maestro. El que habla, lo han señalado, lo han acusado, a mí que me demuestren todas las personas que afirman, ¿no? Si yo tengo de alguna manera alguna militancia, vinculación, he firmado algún padrón de adherentes. Otro flamante congresista que ha captado miradas inquisidoras es Guillermo Bermejo Rojas. De injustas imputaciones, de falsas acusaciones, de todo un proceso de continuos psicosociales en contra de nosotros. Años atrás, un joven Bermejo ya daba conferencias de prensa para aclarar cualquier tipo de denuncia que lo vinculaba con acciones terroristas. Público también ha sido las palabras del procurador en cuanto a que nosotros hemos recibido entrenamiento de las FARC, que nosotros tenemos nexos con las FARC. No se ponían de acuerdo si éramos mandos de Sendero Luminoso o del MRTA. Tenemos el comité Es líder y dirigente del movimiento Todas las Voces, que se presenta como una organización socialista, revolucionaria, marxista-leninista, seguidores del Che Guevara y de José Carlos Mariátegui. Y a nombre de los movimientos políticos de izquierda, un fuerte saludo a nuestros hermanos de Nicaragua en los 40 años del triunfo de la revolución sandinista. Un discurso que ha mantenido a través de los años. ¿Le tienen miedo? No a mi pasado. Ellos le tienen miedo a lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso de la República. Y le tienen miedo porque nosotros lo primero que vamos a llamar es una asamblea constituyente.
Sus presuntos nexos se encuentran sustentados en los atestados número 1, 2008 de la DIRCOTE, en el que se incluye su nombre como presunto autor del delito de terrorismo, y el número 3, OFINTE DINCOTE, de fecha 7 de marzo de 2015, por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de terrorismo en agravio del Estado. De acuerdo a la versión de los colaboradores eficaces, que en parte son personas, algunos de ellos parte del mismo proceso y que habrían compartido con el señor Bermejo, es que él ingresa en varias oportunidades, pero citan uno de febrero 2009 a conversar con los dirigentes máximos de esta organización del BRAEM, o sea, los hermanos Quispe Palomino y los mandos importantes, y que ellos le habrían encomendado una serie de encargos para que él realice para los trabajos políticos en el Perú, pero también para otros trabajos a nivel internacional. Estas imágenes muestran a un sonriente Guillermo Bermejo dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a punto de abordar un avión con destino a Venezuela, cuando la Fiscalía Antiterrorista ya pedía prisión preventiva contra él. En ese país y en calidad de refugiado político, sus ideales de izquierda radical brotaron a flor de piel. Y si la izquierda electoral no es capaz de ser antiimperialista, es en realidad un marco enemigo también. Así el mercenario se vista de rojo, mercenario se queda, y hay que decirlo. Es por eso que nosotros, peruanos en Venezuela, hijos de Tupac Amaru y José Carlos Mariátegui, nosotros, hijos de la patria grande, de Bolívar, Sandino, Martí y Guevara, nosotros, herederos de la gesta de Fidel y Hugo Chávez, ¡fuera yanquis del Perú! En el 2017 decide regresar al Perú, es detenido y llevado al penal Piedras Gordas, donde permaneció algunos meses. Luego la sala penal lo absolvió, pero... Ahora efectivamente, la Corte Suprema, fiel a su estilo, ¿no? Con todas las debilidades, corruptelas y cuestionamientos que existen, ha decidido que vamos de nuevo a ser juzgados, pero aquí estamos, dando la cara como siempre. Aún no hay fecha programada para el inicio del nuevo juicio, pero Bermejo sabe que tiene que afrontar otro capítulo judicial, aunque ahora flanqueado por la inmunidad parlamentaria. Nosotros no nos hemos metido en política para quedarle bien a todo el mundo, menos a los corruptos. Siempre con el pie en alto, Bermejo echa por tierra cualquier cuestionamiento en su contra. Quisimos preguntarle por estas fotografías registradas en agosto del 2008 en Ayacucho, reuniones que al menos generan suspicacias, pero no obtuvimos respuesta. Aquí se le ve caminando en compañía de William Minaya Romero, que años más tarde sería procesado por terrorismo y acusado de captar jóvenes en Bolivia para incluirlos en las filas de Sendero. Según informes internos de la policía, fueron a visitar al penal de Huanta a Ulcer Pilpa Paitán, quien luego se haría conocido como un camarada Johnny, sindicado como integrante del grupo terrorista Sendero Luminoso y detenido años después por narcotráfico en la comunidad de Antaquilla de Bolivia. Este es el lugar donde hemos luchado contra todos los gobiernos neoliberales. Se califica como un luchador social y un perseguido político. Nunca ha negado sus ideales, así como su profunda admiración a Hugo Chávez y a los gobiernos afines. Desde aquí, compañeros, nuestra mano firme al pueblo boliviano, nuestra convicción revolucionaria a nuestro hermano Evo Morales. Evo no está solo, compañeros. Esa derecha chorada dice que jura bajarnos. Este es otro flamante congresista de Perú Libre con problemas con la justicia. Se trata del hermano de Vladimir Cerrón, el fundador de este partido, quien también ha sido sentenciado por corrupción. Corrupción no solamente es robarse la plata, llevarse la plata, corrupción también es engañar y mentir. Y acá no podemos permitir esos aspectos. No te vamos a fallar, hasta la victoria siempre. Valdemar Cerrón postuló con el número 1 en Junín y tiene en su haber una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. ¿Qué significa ser maestro? Significa liderar la lucha ideológica en la práctica social contra todas las deformidades sociales hasta alcanzar la felicidad y la libertad
de nuestros pueblos. Al cielo quiero gritar. Está en la mira de la Fiscalía, ya que no podría justificar sus ingresos patrimoniales y podría ser uno de los testaferros de su hermano, el condenado Vladimir Cerrón Rojas. Mi nombre es Germán Tacuri Valdivia, secretario del Sute Regional Ayacucho. Natural de Apurímac, pero postuló por la región de Ayacucho. El ahora parlamentario fue señalado en el informe presentado por el exministro del Interior Carlos Basombrío en agosto del 2017 en el Congreso de la República, como parte de la presunta organización Los Protestantes del Sur, un grupo de radicales que habría desplegado actuaciones delictivas. Nosotros no vamos a responder a esas infamias y a esas calumnias. Vamos a hacer docencia política. El licenciado en Educación Secundaria aparece en la lista de ejecutores de estos desmanes que ocurrieron durante la huelga de maestros. Ellos son parte de los más de 30 congresistas de este nuevo bloque parlamentario que plantea un cambio radical de las reglas de juego desde todos los frentes a nivel nacional. Un discurso que viene de la mano con presuntos nexos del pasado que generan más de una interrogante. Discursos y vínculos como los mostrados son legítimamente, qué preocupantes, alarmantes. No es un tema de terruqueo, como han estado diciendo en reiteradas oportunidades el candidato Pedro Castillo y también Vladimir Cerrón. Aquí es una verdad, y es verdad que los ronderos cumplieron un papel importante en la lucha por la pacificación, pero aquí, en lo que hemos visto, no hay prejuicios. Estamos ante hechos demostrables y lo más claro, el apoyo casi incondicional de este sujeto, Alex Chamán, este peruano excarcelado por terrorismo, estrechamente vinculado a Sendero Luminoso, refugiado político en Bolivia, y hoy, además, no se guarda siquiera esa admiración por Abimael Guzmán. Y ese sujeto que se reúne con Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, cabeza del Movadef, es el mismo que invita a un evento político hace apenas 2 años al hoy congresista Edgar Tello y también al mismísimo Pedro Castillo. Una cosa es tener propuestas radicales de izquierda que se van a tener que combatir políticamente, y otra muy distinta, una cercanía con gente que sintoniza con el más grande asesino de nuestra historia. Eso sí es inaceptable desde todo punto de vista. Y como todos saben,